Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, espero que el confinamiento lo estéis llevando bien. Estamos a 27 de abril, es lunes y no sé si es la sexta semana ya de confinamiento, pero sí que es verdad que empezamos a ver un poco la luz, ¿no? Ayer pudieron salir los niños, nos han prometido que si somos buenos vamos a poder salir los adultos a partir del día 2. Algunos estamos buscando en los cajones a ver si tenemos un chándal para salir a hacer deporte. También vamos a poder salir a pasear, ¿eh? Con lo cual, bueno, parece que las noticias empiezan a ser buenas y aunque tardaremos mucho todavía en tener la normalidad que teníamos antes, pero bueno, sí que empiezan a llegar buenas noticias y esto pues está bien. Yo mientras os voy a contar la historia número 14 ya sobre situaciones de aislamiento o de confinamiento que se han dado a lo largo del tiempo. La titularía, no sé, pues Atrapados en la ciudad prohibida o Atrapado en la ciudad prohibida. Os voy a contar la historia de un personaje que a mí me produce mucha tristeza. Vamos a viajar todos juntos a China, que como sabéis bueno, en China es donde ha surgido la pandemia que estamos viviendo, el COVID-19, el coronavirus. Nos vamos a ir a la capital, a Pekín, y dentro de la capital nos vamos a ir al centro casi de la capital, que es donde se construyó en 1420 la ciudad prohibida. Casi todos hemos visto imágenes. Si no, lo ponéis en internet, ciudad prohibida, y veréis la imagen de la ciudad prohibida. Es una ciudad dentro de otra ciudad, es decir, en pleno centro de Pekín se construyó la ciudad prohibida. La ciudad prohibida era la residencia de los emperadores de China, desde 1420 que se construye, tarda 14 años en construirse, hasta la actual, bueno, hasta que se abole la institución de los emperadores y China pasa a ser una república. De esto va un poquito la historia que os voy a contar. Os pongo un poquito en situación de la ciudad prohibida. Es una ciudad enorme, es una ciudad de unas 72 hectáreas, que esto es inmenso. Esto viene a ser como el Vaticano y el Kremlin juntos, ¿no? Es decir, tiene una extensión bastante grande. Entonces, está distribuida en un rectángulo, amurallada y con un foso alrededor. Las murallas tienen 9 metros de altura. Pensar que el número 9 se repite constantemente dentro de la ciudad prohibida porque es un número como mágico. Entonces, por ejemplo, las puertas tienen filas de 9 tachuelas. Bueno, se repite. Hay un friso con 9 dragones. Bueno, se repite constantemente, ¿no? Y bueno, y lo curioso es que realmente se llama la ciudad púrpura prohibida, ¿no? Algo así sería la traducción. Y es porque las paredes de la ciudad prohibida son rojas, y que son los dos colores imperiales, el rojo y el amarillo. Las paredes son rojas y los tejados, si lo tenéis en vuestra mente y si no lo buscáis, veréis muros rojos y todos los tejados amarillos, que es el otro color imperial. Nadie podía vestir de amarillo, salvo el emperador. Entonces, este color amarillo de los tejados se conseguía con las tejas se vidriaban con el color amarillo, parecía dorado, ¿no? A propósito de esto, y antes de continuar, os quiero enseñar, pues esto. Efectivamente, esto es una teja de la ciudad prohibida. ¿Veis el dragoncito? Aquí, pam, pam, pam. ¿Veis? Es una señora teja, ¿eh? No os creáis que... Bueno, pues está rota, no la he robado, la compré en un mercado de pulgas de Pekín, de las afueras de Pekín, la vendía un viejecito, solo tenía esta teja y una redonda más chiquitita, pero esta me gustó más. Empezábamos un viaje de 30 días y la compramos el segundo o el tercer día, con lo cual tuvimos que llevarla por un montón de sitios, protegiéndola para que no se rompiera, intentando que no pasara nada con ella, y al final se rompió en mi casa. Tuvimos un pequeño accidente doméstico y se nos rompió. Pero bueno, medio la reconstruimos y demás. Pero bueno, os la quería enseñar porque no deja de ser un pequeño tesoro, ¿no? Es chula, ¿eh? Bueno, pues lo dicho. De este color es el tejado de la ciudad prohibida. Dentro de la ciudad prohibida, el nombre era este porque solo el emperador decidía quién entraba y quién podía salir. Básicamente lo que se pretendía era que la gente que hubiera... la ciudad prohibida estaba pensada, por supuesto, para defender al emperador. Cuanto más vas entrando en la ciudad prohibida, más prohibida es, ¿no? Pero bueno, tiene como 90 barrios, había prácticamente todo lo que se pudiera necesitar, se
había de todo, dentro de la ciudad prohibida. De por sí ya os digo que era una ciudad dentro de una ciudad. Pero sobre todo lo que se buscaba era asegurar la descendencia del emperador. Es decir, el único hombre fértil que había dentro de la ciudad prohibida era el emperador. ¿Qué significa esto? Él tenía como 3.000 sirvientes que eran eunucos dentro de la ciudad prohibida, pero eunucos era que estaban castrados, es decir, se les había cortado el sexo para asegurarse de que si alguien dejaba embarazada a alguna mujer dentro de la ciudad prohibida, pues solo había podido ser el emperador. La otra cantidad de gente que había, es decir, imaginaros unos 3.000 eunucos al servicio del emperador, y luego también había como unas 3.000 concubinas. Estaba, por supuesto, la emperatriz y sus sirvientes y todo esto, y 3.000 concubinas. Concubinas eran mujeres al servicio del emperador. Era como un harén, ¿no?, del emperador. Eran niñas que se recogían de diferentes pueblos de China, que las seleccionaban por su belleza. Cuando tenían 13 o 14 años las llevaban a la ciudad prohibida y no volvían a salir, es decir, entraban allí y entraban al servicio del emperador, ¿no? Y además pasaban la vida deseando, imaginaros, 3.000, deseando que el emperador pasara alguna noche contigo, ¿no? Si esto ocurría, si te convertías en una de las favoritas del emperador, o si te convertías en una de las favoritas de la madre del emperador, o te llevabas bien con algunos eunucos que tenían mucho poder dentro de la ciudad prohibida, pues tu situación como concubina podría mejorar, ¿no? Había concubinas hasta de 5.º nivel. Las historias de las concubinas, las intrigas que había entre ellas, las conspiraciones, incluso los asesinatos y las conspiraciones que urdían con los eunucos, siempre para ganarse el favor del emperador, valdrían para contar 1.000 historias de confinamiento y de aislamiento que ocurrían dentro de la ciudad prohibida. Yo me quedo con una porque nos va a dar lugar a que luego cuente la historia que realmente quiero contar. Entró con el anterior, bueno, yo voy a hablaros del último emperador de China, que se llamaba Puyi. Antes de que este hombre fuera emperador, hubo otro, claro está. Y entonces, cuando este llegó al poder, pues entraron un montón de concubinas para formar parte de su harén. Dentro de esas concubinas había una que la madre del emperador la colocó como concubina de 5.º orden. Es decir, era una mujer que tenía muy pocas posibilidades de pasar alguna noche con el emperador. Lo más era pasar una noche y quedarte embarazada. Si te quedabas embarazada, tu estatus subía mucho, porque pasabas a ser la madre del heredero, ¿no?, del futuro heredero. Entonces, ¿qué pasa? Que las luchas internas eran encarnizadas, ¿no?, por pasar una noche con el emperador. Una concubina de 5.º nivel tenía muy pocas posibilidades de pasar alguna noche con el emperador, pero hubo una mujer que se conoció luego como la emperatriz Cixi, o Cixi, o algo así. El chino y yo no nos llevamos bien. La cuestión es que era una mujer una concubina que procedía de una familia muy humilde, era concubina de 5.º orden, tenía muy pocas posibilidades de haber sido nada, como tantas otras a lo largo de todos los siglos que funcionó la ciudad prohibida, de ser nadie, es decir, una más, incluso de que podían pasar años y el emperador pues no sabía ni que existías, pero sin embargo ella supo mover los hilos dentro de la ciudad prohibida para, al final, convertirse en una de las favoritas del emperador, darle un hijo, escalar en el estatus interno de la ciudad prohibida, y al final se hizo con el poder de China, no solo de la ciudad prohibida, sino se hizo con el poder de China y fue emperatriz durante casi 40 años. Esta emperatriz, sí, que además era bastante conservadora y bastante estricta. Hay una leyenda negra que dicen que incluso llegó a tener su propio harén de hombres para satisfacerla. Hay más leyendas sobre ella y el tema sexual. Cada uno, que si le interesa, que busque. La cuestión es que ella, cuando está a punto de morir, no tiene herederos. Bueno, han ido muriendo todos de maneras extrañas alrededor de ella, para que ella pueda mantenerse en el poder. Y entonces hay un sobrino o un pariente lejano al que decide dejarle hacerlo emperador, ¿no?, nombrarlo sucesor de ella. Y lo mandan a buscar. Es un niño que tiene 2 añitos, ¿no?, y que lo traen a la ciudad prohibida y ella lo nombra su sucesor. Ella muere al cabo de 2 días y
Con menos de 3 años, este niño se convierte en el emperador de China, ¿no? Además, hay una ceremonia de entronización que él mismo recordará que él la arruina llorando, porque era un niño de 3 años que han separado de su madre y que de repente está rodeado por eunucos y por concubinas que además se lo hacen todo, lo cuidan mucho, lo miman muchísimo y demás. La historia del confinamiento tiene que ver, que quiero contar hoy, pues tiene que ver con este último emperador de China. Es una historia triste porque Puyi estaba llamado a ser emperador de China, es decir, a no hacer absolutamente nunca nada, es decir, gobernar, pero a él se lo hacían todo. Tenía sirvientes que lo vestían, lo lavaban, le ataban los cordones, había todo un protocolo imperial, ¿no? Era un dios sobre la tierra. Aunque lo conocemos actualmente como Puyi, el último emperador de China, realmente nadie se dirigía al emperador por su nombre, estaba prohibido, era como un tabú. Se lo llamaba por su majestad el emperador, el hijo del cielo o el señor de los 10.000 años, ¿no? Que se sentaba en el trono del dragón, era un dios en la tierra. ¿Qué ocurre? Ese emperador en 1908 es cuando ocurre lo que yo os he contado ahora, de que, bueno, con menos de 3 años Puyi se convierte en el emperador de China, pero es que resulta que hay una pequeña revolución, hay unas luchas internas y demás que hacen que en el 1911 se acabe con la institución del emperador y China deja de ser un imperio y se convierte en una república. Empieza a haber una serie de luchas internas entre señores de la guerra en aquella época, pero lo interesante es que deciden mantener al emperador dentro de la ciudad prohibida. Es decir, en épocas pasadas el emperador decidía quién entraba y quién salía, y desde luego él podía salir de la ciudad prohibida. Pero sin embargo ahora los que se han hecho con el poder de China deciden mantener la institución, pero dejar encerrado al emperador en la ciudad prohibida, con su séquito, sus eunucos y sus concubinas. ¿Qué pasa? Que tenemos ahí a este pobre Puyi, que desde los 3 años casi hasta los 18 está encerrado en la ciudad prohibida, siendo servido por un montón de sirvientes que le impiden hacer nada, que lo tratan como un dios, pero es que la vida fuera ha acabado. De hecho, desde 1911 ya no existe él como emperador, ha dejado de ser emperador, ¿no? Entonces, llega un momento en el que hay un señor de la guerra de estos que se hace con el poder de Pekín y que lo expulsa de la ciudad prohibida, y entonces él habrá estado encerrado pues casi 16, 17 años en la ciudad prohibida sin ningún tipo de contacto con el exterior. La vida de este señor, del último emperador de China, que además él muere con en torno a los 60 años y demás, pero él, después de haber estado encerrado en la ciudad prohibida, atrapado en la ciudad prohibida durante toda su infancia y parte de su adolescencia, va a volver a estar 2 veces más encerrados. Una vez terminará encerrado en un gulag. Los rusos, que eran soviéticos, los soviéticos lo apresan en un determinado momento y lo encierran en un gulag, que es un sitio terrible, que igual también hablaré algún día de ellos, y entonces allí lo tienen encerrado como 5 años, y luego lo entregan a China, y China lo juzgará y lo volverá a encerrar durante 10 años. La vida de él, con 40 años, dicen que no sabía hacerse nada, no sabía ni vestirse, ni hacerse la cama, nada. Era totalmente inútil, porque siempre se lo habían hecho. Incluso cuando estuvo en el Gulag, había gente alrededor que se lo seguía haciendo. Al cabo del tiempo, él, de estos 10 años que está en prisión en China, él llega a reciclarse como persona y, de hecho, llega a valerse por sí mismo. Y llegará un momento en el que el gobierno chino considera que se ha rehabilitado como ciudadano, esto era muy de la República Popular China, y entonces deciden que puede volver a vivir en libertad. Trabajará de jardinero en Pekín, que fue algo que él, una pasión que le surgió mientras estuvo encarcelado, y luego también trabajará como archivero en la biblioteca de Pekín, que es donde morirá. Imaginaros, ¿no? Un hombre que había sido llamado a ser el emperador de China, uno de los hombres más poderosos del mundo, al final termina encerrado, viviendo una mentira, un cuento extraño, durante 16 años, sin ya ser emperador, pero encerrado y viviendo como un emperador de mentira, pero con todos los lujos, durante 16 años, y luego, además, se encuentra con que
volverá a pasar 5 años en un gulag y 10 años en una cárcel. Es decir, casi más de media vida estuvo encerrado. Por eso comentaba que es una historia que a mí me resulta bastante triste, ¿no? La de Puyi, el último emperador de China, que a propósito escribió sus memorias y se hizo una película que ganó muchos Oscars de Bernardo Bertolucci, que se llama El último emperador. Es una obra de arte. La película, el libro también, ¿no? Está muy bien, pero la película es una maravilla. Y ya está. Hasta aquí la historia número 14 sobre historias de aislamiento. Tengáis un buen lunes.